no recuerdo el sol. Mi memoria es un cuarto oscuro donde solo habitan fragmentos de una vida que parece haberle pertenecido a otro niño. Dicen que los huérfanos no tenemos raíces, pero yo tenía un barril. Tenía un patio. Tenía amigos que gritaban y jugaban. Ahora, lo único que tengo es el frío del cemento contra mi mejilla y un zumbido constante en los oídos que suena como el llanto de un bebé a lo lejos. Me desperté en una habitación que olía a alcanfor y a carne vieja. Al abrir los ojos, el techo no era el cielo estrellado que a veces veía desde el patio. Eran vigas de madera podrida, cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían sudarios colgando del techo. Mis manos, pequeñas y sucias, temblaban. Traté de apoyarme para levantarme, pero el suelo estaba pegajoso. Al mirar hacia abajo, vi una mancha oscura, casi negra, que se extendía desde debajo de la cama desvencijada donde me encontraba. «Don Ramón», susurré. Mi voz era un crujido seco. Nadie respondió. Me levanté lentamente. Mi ropa, la misma camiseta a rayas y los pantalones remendados, se sentía pesada, como si estuviera empapada en aceite. Caminé hacia la única puerta de la habitación. No había pomo, solo un agujero por donde soplaba un aire gélido. Al mirar por el agujero, el pasillo exterior se perdía en una negrura absoluta. De repente, un ruido. Clac. Fue el sonido de algo pesado golpeando el suelo de madera. Un segundo después, un arrastre. Algo estaba siendo arrastrado por el pasillo. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración hasta que me dolieron los pulmones. Entonces, la escuché. Una voz que no era humana, una vibración que parecía salir de una garganta llena de tierra. «Sé que estás despierto, pequeño pajarillo». Era ella. Granny. Pero en esta casa, en esta realidad distorsionada, no era solo una anciana de un videojuego. Era una entidad. Una fuerza que había secuestrado mi realidad. Al mirar hacia la pared derecha de la habitación, vi algo que me hizo caer de rodillas. Había una foto vieja, amarillenta y quemada en los bordes. En la foto, Don Ramón, Kiko y la Chilindrina estaban formados frente a la casa número 14. Pero sus rostros no tenían ojos. Eran solo cuencas vacías que supuraban un líquido negro. Debajo de la foto, escrito con lo que parecía ser tiza blanca, decía: «Nadie viene a buscarte». El terror psicológico es una garra que te aprieta el estómago. Sentí que me iba a dar el patatús. Mis piernas se doblaron, pero esta vez no había nadie para tirarme agua en la cara. Estaba solo. Me obligué a salir de la habitación. El pasillo estaba iluminado por una sola bombilla que oscilaba, creando sombras que parecían estirarse para tocarme. Caminé hacia la derecha, hacia lo que parecía ser el área de la cocina. Cada paso era una tortura. Cada crujido de la madera bajo mis pies sonaba como un disparo en el silencio sepulcral de la casa. Al llegar a la cocina, el horror se intensificó. Sobre la mesa, había una torta de jamón. Mi comida favorita. Pero al acercarme, vi que el pan estaba hecho de ceniza y el jamón tenía vellos humanos y venas que aún pulsaban rítmicamente. Eso no. Chillé en un susurro, tapándome la boca. Granny apareció al final del pasillo de la cocina. No caminaba, se deslizaba con una rigidez cadavérica. Su túnica gris volaba detrás de ella como el humo de una hoguera. En su mano derecha, el bate. Un bate de béisbol que reconocí con horror. Tenía grabado el nombre de Kiko. Estaba manchado de una sangre tan vieja que ya era parte de la madera. Corrí. Corrí como nunca lo hice tras el señor Barriga. Mis pies golpeaban el suelo mientras el sonido del bate golpeando las paredes a mis espaldas me perseguía. Granny no se cansaba. No jadeaba. Solo emitía esa risita aguda que se clavaba en mi cerebro como una aguja. Llegué a una escalera de caracol. Subí los escalones de 2 en 2, sintiendo como el aire me quemaba la garganta. Al llegar arriba, me encerré en lo que parecía ser un baño. Me metí en la bañera, que estaba llena de una sustancia viscosa y roja, y tiré de la cortina de plástico mugrienta. Afuera, los pasos se detuvieron. El silencio regresó, pero era un silencio más aterrador que el ruido.
podía oír su respiración al otro lado de la puerta. Una respiración lenta, húmeda, como si tuviera los pulmones llenos de agua. Chavito, ¿quieres jugar con tus amigos?, susurró ella. Están todos aquí abajo, en el sótano. Los cosía todos juntos para que nunca volvieran a pelear. Sentí un frío que me heló el alma. El terror no era solo morir. Era la idea de lo que ella le había hecho a mi familia de la vecindad. El miedo me hizo temblar tanto que la cortina de la bañera empezó a moverse. Me detuve en seco. La manija de la puerta del baño empezó a girar lentamente. El pomo de la puerta del baño terminó de girar. La madera vieja cedió con un gemido agónico. Me hundí más en esa bañera asquerosa, sintiendo como el líquido tibio y ferroso empapaba mi ropa, pegándose a mi piel como una segunda capa de desesperación. A través de un pequeño desgarrón en la cortina de plástico, vi entrar a Granny. No era una anciana. De cerca, su piel parecía cuero curtido estirado sobre un cráneo demasiado grande. Sus pies estaban descalzos, con uñas largas y negras que rascaban el suelo. Se detuvo frente al espejo roto. No se miró. Simplemente se quedó allí, balanceando el bate de Kiko. El silencio era tan denso que podía oír el goteo del líquido de mi ropa cayendo de nuevo a la bañera. Plop, plop, plop. Cada gota sonaba como una sentencia de muerte. Granny giró la cabeza con un movimiento espasmódico, sus vértebras crujiendo como ramas secas. Olfateó el aire. Sus fosas nasales se dilataron. Hueles a miedo, huérfano, y el miedo es el mejor condimento para la sopa. Se acercó a la bañera. Yo cerré los ojos con tanta fuerza que vi estrellas. Recé a un dios del que solo había escuchado hablar en la iglesia de la esquina, pero sentía que aquí, en esta casa, Dios no tenía jurisdicción. De repente, un ruido estalló en el pasillo. Un sonido metálico, como si una bicicleta de 3 ruedas estuviera siendo conducida a toda velocidad por el corredor. Granny soltó un gruñido gutural y salió disparada de la habitación. El alivio no llegó. Solo una náusea profunda. Salí de la bañera, chorreando ese líquido carmesí. Tenía que moverme. Tenía que encontrar una salida, pero el mapa de la casa parecía cambiar con cada parpadeo. Salí del baño y, en lugar del pasillo por el que vine, encontré una puerta doble de madera oscura. Al empujarla, entré a lo que debió ser un salón de baile, pero ahora era un cementerio de recuerdos. En el centro, colgando de ganchos de carnicero del techo, estaban las pertenencias de todos. Vi el vestido de la Chilindrina, pero estaba desgarrado y cosido a una piel que no era tela. Y en una vitrina de cristal, vi lo peor. La colección de timbres postales de Don Ramón, pero cada timbre estaba pegado sobre un pedazo de carne seca, un dedo humano diferente. No puede ser, no es cierto, sollocé, mis lágrimas mezclándose con la sangre en mis mejillas. Es un sueño. Es solo un sueño de los que me dan cuando no como. Pero el dolor en mi tobillo, donde Granny me había arañado antes, era real. El frío que me calaba los huesos era real. En una esquina de la habitación, encontré un objeto que brillaba con una luz mortecina. Una cizalla. Estaba tirada junto a un pequeño barril de madera que había sido hachado por la mitad. Al tomar la herramienta, sentí una descarga eléctrica en mis brazos. Era pesada, oxidada, pero era mi única llave hacia la libertad. Escuché los pasos de Granny regresando. Pam. 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 El bate golpeaba los marcos de las puertas. Ella estaba furiosa. Sabía que yo había tomado algo. Mi propiedad. Nadie toca mi propiedad. Su grito ya no era humano. Era el aullido de una bestia. Vi un armario de madera oscura empotrado en la pared. Me metí dentro justo cuando ella entraba al salón. Pero el armario no tenía fondo. Caí por un túnel estrecho, golpeando mis costados contra paredes de piedra fría. Caí hasta que aterricé en un montón de paja seca. Estaba en el área de la lavandería, pero no se parecía en nada al lavadero de la vecindad. Aquí, las tinas de piedra estaban llenas de un agua negra y burbujeante de la que salían manos blancas y delgadas, intentando agarrarse a algo. En una de las paredes, vi un panel eléctrico con cables que chispeaban. Recordé el juego. Tenía que cortar los cables. Usé las cizallas.
El metal crujió, las chispas saltaron quemándome los dedos, pero logré cortar el suministro. Una puerta de hierro al final de la sala se abrió con un zumbido eléctrico. Pero al abrirse, el olor que salió de allí me hizo caer de rodillas. Era el olor de la muerte absoluta. Entré a la nueva habitación, iluminada solo por el brillo rojo de las chispas. Allí estaba él. No era Granny. Era una figura sentada en una silla de ruedas, de espaldas a mí. Tenía un traje de marinero, pero el color amarillo se había vuelto marrón por la suciedad. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. «Kiko», susurré con una esperanza estúpida. La silla giró lentamente. No era Kiko. Era un cadáver al que le habían cosido una máscara de látex que imitaba la cara de Kiko, con los cachetes inflados permanentemente mediante suturas gruesas. En su regazo, sostenía una llave de ballesta. «¿Me das un dulce?». Una voz mecánica salió de su garganta, como si tuviera un fonógrafo viejo dentro del pecho. El horror se apoderó de mí. No era solo que estuvieran muertos. Era que Granny los había convertido en sus muñecos, en versiones perversas de mis amigos para atormentarme. Escuché un crujido arriba. El techo de madera empezó a ceder. Granny estaba justo encima de mí, rompiendo el suelo con el bate para caer directamente donde yo estaba. Tengo que salir, tengo que salir. Mis dedos se cerraron sobre la llave fría. En ese momento, la trampilla del techo se rompió y Granny cayó como una araña gigante, sus miembros doblándose en ángulos imposibles. Se levantó, me miró con sus ojos de mármol y sonrió, mostrando una hilera de dientes negros. «Es hora de tu medicina, chavito». El impacto de Granny contra el suelo levantó una nube de polvo y astillas de madera que me llenó los pulmones. Tosí con fuerza, sintiendo el sabor a tierra y podredumbre. Ella se enderezó, sus articulaciones emitiendo un sonido similar al de una rama quebrándose. Sus ojos blancos no parpadeaban. Simplemente se fijaban en mí como dos faros de muerte en la penumbra. «No corras, chavito. La cena se va a enfriar», gritó, lanzando un golpe horizontal con el bate. Me agaché por puro instinto, el aire del impacto me despeinó el poco cabello que tenía limpio. Rodé por el suelo, ignorando el dolor de las astillas clavándose en mis palmas, y salí disparado hacia el pasillo lateral que conectaba con la escalera del sótano. Mis pulmones ardían, mi corazón golpeaba mis costillas como un pájaro enjaulado intentando escapar. Tenía la llave de la ballesta apretada en mi mano derecha. Mis nudillos estaban blancos. Sabía que en la habitación de arriba, detrás de una puerta oculta tras unos cuadros, estaba el arma que podría darme un respiro. Pero Granny era rápida. Sus pasos detrás de mí no eran rítmicos. Eran zancadas erráticas, rápidas, seguidas por el golpe metálico de su bate contra las tuberías de las paredes. Subí las escaleras del sótano a una velocidad suicida. Tropecé en el último escalón, golpeándome la barbilla contra el borde. Sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. No me detuve. Me arrastré, me puse en pie y llegué a la habitación secreta. Introduje la llave. El mecanismo giró con un clic seco que sonó como música en mis oídos. Dentro, sobre una mesa de madera manchada de cera de vela, estaba la ballesta. Al lado, 3 dardos tranquilizantes con puntas de acero. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el arma. ¿Dónde estás? Te escucho temblar, parece el sonido de un tambor, pam, pam, pam. La voz de Granny estaba justo detrás de la puerta. Cargué el primer dardo. El mecanismo de tensión era duro, mis brazos débiles de niño mal alimentado gemían bajo el esfuerzo. Justo cuando la puerta voló en pedazos bajo la fuerza de un batazo, disparé. El dardo voló en el aire, cortando el silencio, y se clavó directamente en el hombro de la anciana. Ella se detuvo en seco. Soltó un rugido de frustración que se convirtió en un gemido sordo. Sus ojos se pusieron en blanco y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo como un fardo de ropa vieja. Sabía que solo tenía 2 minutos. 2 minutos de silencio antes de que ese monstruo se levantara de nuevo, más furiosa, más letal. Salí de la habitación corriendo. No podía bajar por la escalera principal, ella bloqueaba el paso.
Recordé una ventana en el pasillo que daba a un pequeño tejado. La abrí de un golpe y salté. El impacto contra las tejas me sacó el aire, pero rodé hasta caer en el césped alto y seco del patio trasero. El patio no era un lugar de alivio. Estaba rodeado por una cerca de madera de 3 metros de altura, coronada con alambre de espino. En el centro, había un pozo de piedra vieja, idéntico al de la vecindad, pero de él no salía agua, sino un gemido constante, un susurro de 1000 voces que repetían. Tenía que ser del Chavo del Ocho. Caminé hacia el pozo, mis pies hundiéndose en el barro negro. En el borde, encontré una manivela oxidada. Empecé a girar. El sonido del metal chirriando era como un grito en la noche. Con cada vuelta, algo subía desde las profundidades. Cuando el cubo finalmente llegó arriba, no contenía agua. Contenía una sandía. Pero no era una fruta normal. Estaba tallada con la cara de Ñoño, y dentro de su pulpa roja, brillaba una llave especial. Al tomarla, escuché un aullido desde dentro de la casa. Granny se había despertado. De repente, una caseta de perro al fondo del patio se sacudió. Un gruñido bajo, gutural, hizo que el suelo vibrara. De las sombras salió una criatura que alguna vez pudo ser un perro. Tenía la piel pegada a los huesos y una mandíbula que parecía haber sido desencajada a propósito para morder más fuerte. En su collar, un nombre borroso apenas se leía. Satanás. Satanás. Ven acá. Grité por instinto, como solía hacer la bruja del 71. El perro no respondió. Se lanzó hacia mí con una velocidad cegadora. Esquivé su dentellada por milímetros, sintiendo el calor de su aliento fétido en mi brazo. Corrí hacia el área de las tablas sueltas, buscando un hueco por donde escapar de sus colmillos. Me metí debajo de una estructura de madera, un pequeño cobertizo donde Granny guardaba sus herramientas de tortura. El perro ladraba fuera, arañando la madera con garras que sonaban como cuchillos. Estaba atrapado. Pero entonces, vi algo en el fondo del cobertizo. Era un barril. Mi barril. Pero estaba abierto de lado, y dentro, había un túnel que bajaba hacia la tierra. Un escape. Justo cuando la cabeza del perro rompió una de las tablas del cobertizo, me deslicé por el túnel. El descenso fue rápido, lleno de tierra y raíces que me golpeaban la cara. Caí en una cámara subterránea iluminada por antorchas de grasa humana. Frente a mí, había una puerta de piedra con un hueco para la llave especial. Pero sobre la puerta, había un mensaje que me hizo desmoronarme psicológicamente. Aquí yace la infancia. No hay regreso al patio. La cámara subterránea olía a tierra mojada y a algo más, a ropa vieja guardada por décadas. Las antorchas de grasa chisporroteaban, proyectando sombras alargadas que parecían bailar sobre la puerta de piedra. Introduje la llave especial. El mecanismo no hizo un sonido metálico, sino un quejido orgánico, como si la piedra misma estuviera sufriendo al abrirse. Al cruzar el umbral, no encontré la salida a la calle. Encontré un pasillo infinito cuyas paredes no eran de piedra, sino de cajas de cartón apiladas. Eran las cajas donde yo dormía cuando el frío era demasiado fuerte en la vecindad. Pero dentro de cada caja, había algo que me hacía temblar. Ecos de conversaciones que ya no deberían existir. Tenía que ser del Chavo del Ocho. Susurró una caja a mi izquierda con la voz de Don Ramón. Vámonos, Kiko, no te juntes con esta chusma. Gritó otra desde el techo. Mis manos cubrieron mis oídos, pero las voces estaban dentro de mi cabeza. Avancé por el pasillo de cartón, sintiendo que el suelo se volvía blando, como si caminara sobre carne. Al final del corredor, llegué a la habitación de las fotos. Era una sala circular. Miles de fotografías estaban pegadas en las paredes, desde el suelo hasta el techo. Todas eran fotos mías. Pero en ninguna de ellas estaba sonriendo. Eran fotos tomadas desde las sombras. Yo durmiendo en el barril, yo mirando con hambre la ventana de Doña Florinda, yo llorando solo en el tercer patio. En el centro de la habitación, había una silla de madera. Sentada en ella, de espaldas, estaba una figura pequeña. Por un momento, mi corazón saltó de alegría. ¿Chilindrina? Pregunté, con la voz quebrada. La figura se levantó lentamente.
Tenía las colitas disparejas y el vestido de cuadros, pero cuando se giró, el grito se quedó atorado en mi garganta. No tenía rostro. Su cara era una superficie lisa de piel pálida, sin ojos, sin nariz, sin boca. En su mano derecha, sostenía un martillo lleno de óxido. Ella dice que así no sufrirás más, chavo, dijo una voz que parecía salir del aire mismo. Sin boca no hay hambre. Sin ojos no hay envidia. La chilindrina sin rostro se lanzó hacia mí con una velocidad mecánica. Esquivé el primer martillazo que destrozó una pila de cajas a mi lado. Corrí hacia una escalera de mano que subía hacia un agujero en el techo. Podía oír el martilleo rítmico detrás de mí. Clan. 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 Subí por la escalera y aparecí en el ático de la casa de Granny. El aire aquí arriba era tan pesado que cada inspiración me hacía doler el pecho. La luz de la luna roja entraba por las tablas rotas del techo, iluminando el lugar. Allí estaba el objeto final. El martillo de madera. Lo necesitaba para romper las tablas que bloqueaban la puerta principal. Pero el ático era una trampa. El suelo estaba lleno de trampas para osos, ocultas bajo capas de polvo y periódicos viejos de 1970. Crash. La puerta del ático se vino abajo. Granny entró, pero ya no era la misma. Su cuerpo se había estirado, sus extremidades eran ahora largas y delgadas como las de una araña, y su túnica gris estaba empapada en la sangre de la criatura que llamaban Satanás. Había matado a su propia mascota en su furia por encontrarme. Se acabó el tiempo de recreo. Rugió, y su mandíbula se desencajó, revelando filas de dientes como agujas. Me moví entre las vigas del ático. Mis movimientos eran torpes por el agotamiento. Una trampa para osos se cerró a milímetros de mi pie derecho. Granny se movía por el techo, saltando de viga en viga. Yo solo tenía mi ingenio y el martillo que acababa de recoger. Vi una tabla floja que sostenía una pesada estatua de piedra de un ángel llorando. Si lograba atraerla allí. Aquí estoy, vieja chancluda. Grité, usando el insulto de Don Ramón para provocarla. Ella soltó un alarido de odio puro y se lanzó desde el techo directamente hacia la tabla. En el último segundo, salté hacia atrás. La tabla se rompió bajo su peso y la estatua de piedra cayó sobre ella, arrastrándola hacia el piso inferior en un estruendo de madera rota y gritos inhumanos. No me detuve a mirar. Bajé por la escalera de servicio, el martillo apretado en mis manos. Llegué a la puerta principal. Estaba reforzada con 3 tablones de madera maciza. ¡Bam! El primer golpe del martillo. Escuché un movimiento abajo. Ella no estaba muerta. Estaba subiendo de nuevo, arrastrando su cuerpo destrozado por la caída. ¡Bam! El segundo tablón cedió. Podía oír sus garras rascando los escalones. Chavito, no me dejes sola, somos iguales, nadie nos quiere. Su voz ahora sonaba como la de una abuela dulce, una táctica final para quebrar mi voluntad. ¡Bam! El tercer tablón cayó. Solo quedaba el código de la puerta. Mis manos sangraban, el sudor nublaba mi vista. Miré hacia el final del pasillo. Granny estaba allí. Su columna estaba doblada hacia atrás, caminaba en 4 patas, su rostro era una máscara de puro horror y odio. Estaba a 10 metros. 8 metros. 5 metros. Ingresé los números que vi escritos en la sangre de la cocina. La cerradura electrónica pitó. Verde. La puerta se abrió con un suspiro de aire viciado que chocó contra el viento gélido del exterior. Pero lo que vi afuera no fue la calle, ni el parque, ni la libertad. Al cruzar el umbral, me encontré de nuevo en el primer patio de la vecindad. Pero era una versión de pesadilla. El cielo era de un color violeta hematoma y el sol era un ojo enorme, ciego, que no emitía calor. Me desplomé sobre el suelo de piedra, sollozando. Mis manos, llenas de astillas y sangre seca, acariciaron el cemento. Estoy en casa, pensé. Pero el silencio era absoluto. No había pájaros, no había viento, no había ruido de tráfico. De repente, la puerta de la casa de Granny, que ahora ocupaba el lugar de la casa número 14, se cerró de golpe. ¿Crees que el patio es un refugio? La voz de Granny no venía de una dirección específica. Vibraba en las paredes, en el suelo, en mi propio cráneo.
El patio es tu jaula, chavito. Siempre lo ha sido. Miré hacia el centro del patio. Allí estaba mi barril. Pero de él salía un humo denso y negro. Me acerqué, movido por un impulso que no podía controlar. Al asomarme al interior, no vi el fondo de madera. Vi un abismo infinito donde flotaban tazas de café rotas, pelotas de colores desinfladas y miles de pequeñas notas que decían: perdón, no tengo dinero para la renta. Sentí un frío intenso en la espalda. Al girarme, Granny ya no era una anciana. Su cuerpo se había fundido con la arquitectura de la casa. Sus brazos eran ahora las vigas del techo, sus dedos eran las ramas secas del árbol del patio. Sus ojos eran las ventanas de la casa de Doña Florinda, iluminadas por una luz amarillenta y maligna. Todos se fueron, chavo, susurró la casa monstruo. Don Ramón huyó de sus deudas de sangre. Kiko se ahogó en su propia envidia. Y tú te quedaste esperando a que alguien te diera un nombre. Ahora yo te daré uno. Cena, una lengua de alfombra roja salió disparada desde la puerta de la casa 14, enrollándose en mi cintura como una serpiente. Me arrastró con una fuerza brutal hacia el interior. Mis uñas se rompieron intentando sujetarme a las grietas del suelo. Fui arrastrado de vuelta a la oscuridad de la casa, pero esta vez el interior era un laberinto de carne y madera. Las paredes latían. Podía oír el latido del corazón de la casa, un sonido sordo. Tump tump, tump tump. Llegué a una mesa de banquete infinita. Sentados allí, como maniquíes de cera, estaban todos. Doña Florinda tenía una cafetera soldada a su mano derecha, vertiendo café hirviendo sobre su propio regazo sin inmutarse. El profesor Girafales tenía un puro que no se apagaba, quemándole los labios de plástico. Granny, ahora en su forma física de nuevo pero con una corona de alambre de espino, presidía la mesa. Siéntate, chavito. Has sido un niño muy difícil de cazar. Tu carne debe estar dura por tanto correr, habrá que ablandarla. Tomó el bate de béisbol, que ahora goteaba una sustancia similar a la miel negra, y lo levantó por encima de su cabeza. En ese momento, el terror psicológico alcanzó su punto de quiebre. Ya no sentía miedo a la muerte. Sentía miedo a la eternidad en esa mesa. Con un último aliento de voluntad, recordé algo que don Ramón me dijo una vez. La venganza nunca es buena, es que mata el alma y la envenena. No tenía armas. No tenía llaves. Pero tenía el martillo que aún colgaba de mi cinturón. No golpeé a Granny. Golpeé el suelo, justo en el punto donde el latido del corazón de la casa era más fuerte. Crack. La madera se rompió y un chorro de sangre caliente salpicó mi rostro. La casa soltó un alarido de agonía que rompió los cristales de todas las ventanas. Las figuras de cera de mis amigos empezaron a derretirse, sus gritos silenciosos llenando la habitación. Granny se desintegró, su piel cayendo como ceniza, revelando que dentro no había nada, solo un vacío hambriento. Corrí hacia el agujero que había hecho en el suelo. Salté al vacío, prefiriendo la nada antes que esa cena eterna. Caí por un túnel de recuerdos borrosos, viendo pasar escenas de mi vida. La primera vez que probé una torta, el olor del jabón de la vecindad, la risa de la chilindrina. Abrí los ojos. El sol me quemaba la cara. Estaba en el suelo del segundo patio, junto a los lavaderos. Doña Clotilde me miraba con preocupación, sosteniendo un balde de agua. ¿Estás bien, chavito? Te dio un desmayo muy fuerte. Has estado gritando nombres raros, algo sobre una abuela y un bate, dijo ella con su voz temblorosa. Me levanté, tiritando. Fue un sueño, pensé. Solo un sueño por el hambre. Pero al limpiarme el sudor de la frente, sentí un dolor agudo en el tobillo. Bajé la mirada. Allí, bajo el dobladillo de mi pantalón, había 4 marcas de garras, rojas y profundas. Y en el suelo, justo donde yo había estado tirado, había una pequeña llave de juguete, vieja y oxidada, con una etiqueta que decía: propiedad de Granny. Miré hacia la casa número 14. La puerta estaba entreabierta. Por un segundo, creí ver un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. ¿Dónde estás, chavito?, susurró el viento. Me metí en mi barril y cerré los ojos, sabiendo que la noche volvería a caer. Y con la noche,
El juego empezaría de nuevo. Porque en esta vecindad, el alquiler nunca se paga con dinero, se paga con el alma.